Las personas altas tienen muchas ventajas. En promedio ganan más dinero y les es más fácil llegar a posiciones de liderazgo y alto estatus. Sin embargo, no todos son beneficios y como explico en mi libro Vive Más, las personas altas tienen vidas más cortas. Aunque en general las especies de mayor tamaño tienden a vivir más, dentro de cada especie la relación es justo la opuesta. Y tenemos ejemplos claros en perros o en caballos. Mientras que un chihuahua puede vivir más de 20 años, un gran danés rara vez va a llegar a los 10 años. O dentro de los caballos, el pony es el que tiene mayor esperanza de vida. Y esta relación inversa también parece darse en los humanos. De media, las personas altas viven menos que las bajas. La mujer más longeva conocida, Jeanne Calment, vivió 122 años y solo medía 1,50. Y casi con la misma edad murió Sarah Naus, que medía 1,40 y era la tercera persona más longeva. Y los hombres más longevos tampoco triunfarían en el baloncesto, al ser casi siempre más bajos que la media. Esta relación podría contribuir también a que las mujeres vivan más que los hombres o que los países mediterráneos sean más longevos que los nórdicos. Y no estoy diciendo que la diferencia de altura sea el factor más importante que explica estas diferencias, que no lo es, pero sí parece influir. Y el motivo sería que una mayor altura suele estar creada por más activación de factores de crecimiento durante más tiempo, como el IGF-1 o factor insulínico de crecimiento tipo 1. Si analizamos casos extremos, como personas con gigantismo, vemos que suelen tener vidas cortas. Muchos os acordaréis de André el Gigante, que medía 2 metros y 24 centímetros y murió con tan solo 46 años. Más reciente es el caso de Neil Fingleton, actor en Juego de Tronos, que medía 2,33 y murió con tan solo 36 años. Pero más allá de casos aislados, si buscamos estudios de personas especialmente altas, tenemos por ejemplo uno en jugadores de baloncesto nacidos a mediados del siglo pasado y concluyó que la edad media de muerte fue inferior a 70 años y además los jugadores más altos murieron antes que los más bajos. En el extremo opuesto, investigadores como Walter Longo, que entrevisté en mi podcast hace tiempo, estudiaron a personas que poseen una extraña mutación en los receptores de hormona de crecimiento que reduce al mínimo sus niveles de IGF-1. Estas personas casi nunca desarrollan enfermedades como diabetes o cáncer, pero seguramente no te cambiarías por ellas. Este trastorno, llamado síndrome de Laron, produce enanismo y obesidad troncal. Es decir, los extremos no parecen buenos, pero dentro de un rango normal de altura, las personas bajas tienen una ligera ventaja de longevidad. Y este es un ejemplo del concepto de pleiotropía antagonista que también explico en mi libro Vive Más. A pesar del nombre complejo, es una idea sencilla. Pleiotropía se refiere simplemente a que un mismo gen puede tener distintas funciones o efectos en un organismo. Y decimos que esta pleiotropía es antagonista cuando un gen es beneficioso en la edad reproductiva, cuando somos jóvenes, pero nos daña cuando nos hacemos mayores. En el caso de la altura, genes que nos hicieran crecer a más velocidad y ser más grandes en nuestra edad joven habrían supuesto un beneficio porque nos permiten defendernos mejor, dominar a potenciales rivales. Sin embargo, los efectos negativos de ese exceso de señalización de factores de crecimiento se manifiestan al final de la edad fértil, cayendo en lo que llamamos la sombra de la selección natural. Y si eres alto, estarás pensando que quizás no hay nada que puedas hacer, pero si entendemos un poco más lo que hay detrás, sí podríamos extraer algunas recomendaciones prácticas para reducir el riesgo. Profundizando un poco más en los mecanismos, debemos entender que tenemos dos sensores básicos energéticos, mTOR y AMPK, con efectos opuestos. La vía mTOR se activa cuando abunda la energía y es responsable de procesos tan importantes como la regeneración de tejidos y el desarrollo de masa muscular. La ruta AMPK, por el contrario, se activa cuando la célula detecta baja energía, lo que dispara procesos de reciclaje como la autofagia. E igual que un coche necesita acelerador y frenos, nuestras células necesitan mTOR y AMPK. Sin mTOR no podríamos regenerar los tejidos ni sintetizar proteína, y sin AMPK no podríamos reciclar la basurilla celular que se acumula con el paso del tiempo. Por tanto, mTOR y AMPK son necesarios y nuestra salud depende de un correcto equilibrio entre ambos. Sin embargo, la abundancia del mundo moderno produce una sobreactivación de mTOR, fruto principalmente de un exceso de calorías y de la baja exposición a ciertos estresores como la actividad física. Además, estas vías metabólicas no se activan de manera global en el cuerpo, sino que actúan de forma específica en cada tejido. Y de hecho, uno de los beneficios del ejercicio es su capacidad de activar cada una en el lugar adecuado. Estimula mTOR en el músculo, pero activa AMPK en las células grasas y hepáticas. Pero como regla general, todo lo que suponga ingesta de energía activa la vía mTOR, especialmente ciertos aminoácidos como la leucina y también hormonas anabólicas como la insulina o el IGF-1. Y por el contrario, estresores celulares como el
ejercicio, la restricción calórica, la hipoxia o la exposición al frío activan la AMPK. Y por tanto, exponernos a estos estresores que activan esta AMPK podría ayudarnos a vivir más. Pero tampoco debemos pasarnos al otro extremo y de hecho vemos que la relación entre IGF-1 y mortalidad o las enfermedades crónicas típicas tiene forma de U, es decir, niveles altos son malos, pero niveles bajos también. Y vemos que la enfermedad en la que más influye la altura y los niveles de IGF-1 es en el cáncer. Por ejemplo, un estudio concluyó que por cada 10 centímetros adicionales de estatura, el riesgo general de cáncer aumenta un 13% en mujeres y un 11% en hombres. Y todo esto te puede parecer más o menos interesante, pero quizás poco práctico porque no puedes cambiar tu altura, o aunque pudieras, seguramente no lo harías porque vimos que ser alto tiene también muchos beneficios. Pero por suerte sí hay cosas que podemos hacer para reducir los riesgos asociados y además no es muy distinto a lo que recomiendo siempre. Primero, no consumas demasiadas calorías y el mejor indicador de que no te estás pasando es tu porcentaje de grasa. Si no sabes el porcentaje óptimo, lo explico en este otro vídeo. Es especialmente peligrosa la grasa visceral, que es más inflamatoria, como expliqué también en un vídeo reciente, y la inflamación eleva todavía más el riesgo de cáncer. Segundo, no consumas demasiada proteína. No es recomendable mantener en el tiempo consumos muy elevados, por encima de 2 o 2,5 gramos por kilo al día por mucho tiempo, porque podría elevar en exceso el IGF-1 y por tanto el riesgo de cáncer, especialmente en personas sedentarias. Pero tampoco te quedes corto. Si comes muy pocas calorías o poca proteína, por debajo de 0,8 gramo por kilo al día, tienes más riesgo de osteoporosis, sarcopenia y mortalidad general. Incluso en el caso de la diabetes se observa más riesgo con consumos bajos y altos de proteína y menos con un consumo moderado. Estudios en personas mayores recomiendan también elevar un poco la ingesta de proteína porque el riesgo de fragilidad supera al riesgo de cáncer, pero hablamos de niveles de 1,2-1,3 gramos por kilo al día. Y por supuesto, si además haces actividad física intensa, tu requerimiento de proteína va a ser algo mayor, pero pocas personas necesitan más de 1,5-1,6 gramos por kilo al día. Podríamos hilar un poco más fino y se ha visto que no solo importa la proteína total, sino también ciertos ratios entre aminoácidos. Por ejemplo, la metionina podría elevar en mayor medida el IGF-1, pero al añadir más glicina a la dieta y reducir el ratio metionina-glicina, podríamos amortiguar este efecto. Y este tipo de ajustes podrían ser interesantes, pero de momento solo tenemos estudios en animales, así que tampoco es una recomendación dura, pero tendría sentido implementarla. Y por último, muy importante, incluye con frecuencia mecanismos activadores de la vía AMPK, pero con especial énfasis en la actividad física, que es el factor de lejos que más impacto tiene en la reducción del riesgo de cáncer y el resto de enfermedades crónicas modernas. Y recuerda, en cualquier caso, que tus hábitos contribuyen mucho más a tu longevidad que tu altura. Suscríbete al canal si te gustó el vídeo y nos vemos pronto.